El tabú. La frase yeguo literalmente significa comer tabú, pero en realidad se utiliza para señalar romper el tabú. En otros casos es para señalar el hecho de haber comido algo que no se debía. Esta palabra yoruba alcanza todos los actos que transgreden leyes como cometer adulterio, romper un pacto, golpear a un padre, etc. El tabú tiene, igualmente, una significación en lo individual y lo colectivo. Se indica con los vocablos aquí se lo que no debe hacerse. El tabú se identifica con la ofensa. La palabra egua fue empleada originalmente en relación con la violación de las leyes rituales. Las prohibiciones que Ifá prescribe en su cuerpo literario son personales y eventuales. Aparecen en la bandeja de adivinación a través de un odún con características específicas, las cuales identifican una situación determinada por la que atraviesa el consultado por el oráculo, a quien simplemente le recuerda y previene por qué no debe ir a ciertos lugares, comer algunos alimentos, usar, vender, matar, comercializar o jugar con los elementos prohibidos por Ifá, para evitar las perspectivas de peligro que pueden causarle hasta la muerte. La siguiente historia del odún de Ifá, Ogbeturukpon, explica cómo recoge el mito este concepto. Ogbeturukpon era un hombre muy pobre, pero también un gran conocedor de las plantas y sus usos. Cuando era joven trabajaba en la finca de Sisá para limpiar los matorrales y arbustos. En muchas ocasiones se quedaba deslumbrado con el machete en la mano, aparentemente distraído sin cortar un pedazo de césped. Cuando al fin comenzaba a deshiervar, él cortaba un pedazo de césped y lo sostenía en sus manos, admirado porque conocía su utilidad. Gente que pasó por el sitio le informó a Sisá que su empleado, en lugar de quitar las hierbas nocivas, siempre estaba contemplando las hojas de los árboles. Entonces, Sisá fue a verlo a la finca y le preguntó por qué tenía la costumbre de estar contemplando las hojas en vez de cortarlas. Ogbeturukpon le respondió que si él observaba de cerca las hojas, seguramente no estaría de acuerdo en cortar ninguna de ellas. Entonces, señaló hacia las hojas que eran utilizadas respectivamente por deidades tales como Ogún, Changó, Olokun, Oké, Obalifón, Sangpana y hasta el mismo Sisá. Él criticó a Sisá porque la agricultura no era su profesión adecuada. Como ésta tenía que ver con el corte de hojas de árboles, ello significaba el asesinato de sus benefactores, lo cual, según las leyes del cielo, conduciría a la ingratitud. Así quedó establecido que nadie debe mostrar ingratitud hacia los objetos animados o inanimados en el cielo, utilizados por su ángel de la guarda, para preparar sus instrumentos de autoridad antes de abandonar el cielo. Esta es la razón por la que se le prohíbe el consumo o uso de ciertos animales y materiales a una u otra persona. Veamos un ejemplo a través del siguiente poema del odún Ogún Daoche, donde Ifá dice que si el adivinado con este odún mata una serpiente pitón, estaría propenso a encontrar su propia muerte. No importa qué tan lejos tú vagues como piedra, no importa qué tan lejos te arrastres como la boa, este es tu punto de inicio al que debes regresar. Estas fueron las declaraciones de Ifá al pitón real, la descendencia de la boa del pueblo de Apá. Reza, no lo mates, no mates al pitón real, la descendencia de la boa del pueblo de Apá. Ifá dice, ICC prevalecerá, ICC permitirá que la humanidad prevalezca. En el siguiente pasaje de Ifá, del odún Ogún Dawanrin, la profecía advierte a la persona que no debe viajar, porque el peligro de muerte es inminente, aun cuando se realice la ofrenda prescrita. Según el rango de probabilidades de perspectivas de peligro, si llegara a viajar, tendría que ser muy cuidadoso porque a lo menos que se enfrentaría es a un bochorno, pero también podría encontrar algún otro tipo de mala fortuna, y además se señala que la persona debe abstenerse a beber y de fumar, ya que sufriría las mismas consecuencias que el personaje mitológico de la historia, el elefante. Un tráfico libre abre la calle. El adivinador del elefante adivinó para el elefante. El elefante estaba haciendo la guerra en el pueblo de Odó. Ifá hizo un trabajo espiritual para los ciudadanos del pueblo de Odó, el pueblo de Odó donde el elefante hizo incesantes guerras. El elefante es capturado hoy. Llamar a Onidodó. Nosotros estamos felices, nosotros estamos felices. El elefante está en el pueblo de Odó.
Según cuenta la tradición de Ifá, en los viejos tiempos había un pueblo que era constantemente aterrorizado por un poderoso elefante. Ese pueblo era Odó. Los cazadores de Odó hicieron todo lo posible para matar al elefante, pero fracasaron. Como resultado, los cazadores decidieron consultar a Ifá sobre qué hacer a un nivel espiritual para liberar a los ciudadanos del pueblo de Odó del terror en el que los mantenía ese elefante. Ifá aconsejó a los cazadores que las personas de Odó debían hacer sacrificio. Entre los materiales que necesitaron para la ofrenda estaban la bebida alcohólica y el tabaco, con los cuales los sacerdotes llenarían un barril después de realizar un trabajo especial de Ifá con ellos. Cuando todo estuvo dispuesto, colocaron el barril en el camino principal que conducía al pueblo como aconsejó Ifá. Este sacrificio se hizo en el momento en el que las personas de Odó sabían que el elefante estaba a punto de atacar otra vez. La costumbre en estos viejos tiempos era que cualquiera que hiciera un sacrificio se mantendría atento para asegurarse de que obtendría el propósito para el cual estaba destinado. En este caso, los cazadores y algunos hombres valientes del pueblo de Odó fueron designados para observar el resultado de la ofrenda. El elefante estaba listo para atacar otra vez y, como de costumbre, salió para el pueblo de Odó. Cuando había avanzado alrededor de las 3 millas, se encontró el gran barril en medio del camino y lo abrió para examinarlo. Descubrió que le gustaba el aroma que de ahí salía. Él bebió tanto de la mezcla contenida en el barril que se aletargó. En tal estado de ebriedad, perdió todos los sentidos y se durmió profundamente. Las personas de Odó, que habían estado esperando cautelosamente, salieron entonces de sus escondites e hicieron un estudio cuidadoso del estado de conciencia del elefante para estar seguros que verdaderamente estaba embriagado. Cuando ellos vieron satisfechos que sus vidas no estaban en peligro, arrastraron al elefante hasta el pueblo para hacer justicia y corrió rápidamente la noticia de que el elefante había sido capturado por los cazadores. Todos se reunieron jubilosos para ver que el elefante estuviera derrotado y los sacerdotes los acompañaron mientras cantaban alabando Ifá. Un tráfico libre abre la calle. El adivinador del elefante adivinó para el elefante. El elefante estaba haciendo la guerra en el pueblo de Odó. Ifá hizo un trabajo espiritual para los ciudadanos del pueblo de Odó. El pueblo de Odó, donde el elefante hizo incesantes guerras. El elefante es capturado hoy. Llamar a Onidodó. Nosotros estamos felices. Nosotros estamos felices. El elefante está en el pueblo de Odó. Otro ejemplo acerca de lo importante que resulta respetar un tabú establecido por el oráculo lo ofrece el Odún de Ifá Ogbeoyekun, que refiere en el siguiente poema cómo un personaje mitológico de la historia puede encontrar su propia muerte si no tiene en cuenta la prescripción de Ifá y va a su funeral. Pero además infiere que no debe ejercer ninguna profesión que lo vincule con la medicina. Epoepa vara rindin rindin. Él fue el que consultó a Ifá para una de las piernas de Ogbe cuando iba a visitar un cadáver. Se le aconsejó que no fuera para allá por nada. Él se rehusó a aceptar. Ogbe, tú eres una mala persona, Ogbe. Tú eres un mal compañero. ¿Por qué vas a visitar el cadáver de alguien? Eres tú quien sufrirá el mal. Por su lado, la historia del Odún de Ifá o Wanrine Turupón narra las desgracias que pueden acontecer, incluida la muerte a la persona que use objetos personales de un difunto. El pequeño calabazo, usado para guardar medicina en polvo, el gran calabazo. El calabazo no germina en el momento que la medicina es preparada. La medicina no se origina en el momento en el que el calabazo germina. Estas fueron las declaraciones de Ifá para Odokbonikere, quien colgaría los vestidos de las personas difuntas en su casa. Odokbonikere, el dueño de los vestidos, ciertamente viene a demandarlos. En una misma historia de Ifá puede encontrarse varios tabúes, como sucede en el siguiente poema del Odún de Ifá Oyekun Osá, que prescribe como prohibición para el adivinado el halcón, el perro, el águila, las aves, los huevos, los chismes, la maldad y la mentira. El halcón no puede levantar a un perro. El águila no puede ser tan veloz e inteligente como para recoger un huevo del nido de un ave. El mayor que penetró en el mal secretamente, pero no en el bien abiertamente. Después de mucho, el castigo lo pudo alcanzar. Estas fueron las declaraciones de Ifá a la chismosa, quien era la esposa de Orishanla, pues ver a la chismosa quien puso a Orishanla en problemas. También a través del cuerpo literario de Ifá puede observarse el repudio que siente la sociedad yoruba por el adulterio. A pesar de ser una sociedad polígama,
Ellos saben que el adulterio va contra las leyes divinas y por tanto es un tabú cuya violación es una causa de muerte prematura. Veamos un ejemplo de la historia de Odún Dífa y Dioche. Orunmila era un viajero dinámico que nunca se quedaba en la casa. En una ocasión, como él estaba de viaje, su sirviente le hizo el amor a su esposa. Cuando regresó a la casa, supo que la esposa había estado enferma y realizó adivinación para conocer la causa de su enfermedad. Ifa reveló que ella se había comportado mal y que moriría a menos que confesara su transgresión. A punto de morir, ella confesó a su esposo que el sirviente le había hecho el amor. El sirviente también admitió la acción. Entonces, Orunmila le dijo a ella que sin apoyo financiero debía comprar una cabra y una gallina para ofrendarle a Ifa y un chivo para apaciguar a Echu. Cuando el sirviente escuchó las consecuencias de su acción, escapó de la casa de Orunmila. Después de comer su chivo, Echu maldijo al sirviente para que siempre fuera sorprendido robando donde quiera que fuera. Sin embargo, la mujer fue a ver a sus padres para juntar dinero para el sacrificio. Así fue como se estableció la tradición de que las mujeres que cometan adulterio deben realizar los apaciguamientos mencionados, si no, morirán. El pacto. La palabra pacto en Yoruba es imule, que literalmente significa beber juntos de la tierra. Esta significación está relacionada con el ritual que en los orígenes se seguía a la hora de sellar el pacto entre la divinidad tutelar de la tierra, durante el cual se abría un hueco en la tierra, se vertía agua, se partía una nuez de colá y ambos pactantes sorbían el agua. Arrodillados frente al hueco, pactaban de la siguiente forma: «Oh tierra», refiriéndose a la divinidad Otaole, la única capaz de sobrevivir al hombre y enfrentarse a cualquier poder de mandato de Olodumare, que yo sea tragado o desaparezca de ti si incumplo este pacto. Después los pactantes comen de la nuez de colá y beben del agua. Ahí queda sellado el pacto. La tierra es la morada de muchas deidades. El pueblo yoruba jura por Ile, al igual que por Ogún. Si una persona muere cuando es enterrada, una pequeña porción de la tierra que cubre la lápida es de color rojo, muy común en la tierra yoruba. Por ejemplo, cuando alguien muere, la familia guarda una porción de la tierra que se echó sobre la tumba, y si alguien viene a reclamar algo que le debía al difunto como dinero o propiedades, etc., y la familia está segura que no es verdad, ponen un poco de esa tierra en el agua y pedirán a la persona que beba. Si se está seguro de la demanda, la mayoría de ellos nunca lo harán, a menos que estén muy seguros de sí mismos. Cuando las personas hacen un convenio o juramento, pondrán tierra roja en agua y beberán si alguno de ellos traicionara, y les ajustará las cuentas. Llamamos a esa tierra roja Ilepa. Cuando se cava una tumba se escarba hasta alcanzar el nivel de la tierra roja y se sabe que se ha cavado lo más profundo posible. Luego entonces, la tierra roja es una conexión con los ancestros por ser este último el lugar de descanso. La divinidad de la tierra representa la justicia absoluta, por lo que se le llama para que presencie un pacto convenio entre dos o más personas. En la actualidad, cuando un yoruba prácticamente de la religión tradicional es llevado a la corte de justicia, se le pide que jure sobre Ogún, representado por un pedazo de hierro, en lugar de sobre la Biblia o el Corán. Los yorubas creen que con mucha firmeza que cualquiera que jure en falso o que viole un convenio del cual Ogún es testigo no puede escapar del juicio severo. El pacto es sagrado para los yorubas, por eso es importante observar la regla en contra de la falsedad y el rompimiento de convenios por una sola de las partes. Por eso, el Odún Dífa, Baba Yekunmeji, dice: no le mintamos a nuestro camarada, no rompamos un convenio con un asociado, esto es a cuenta de nuestro sueño. Otro pacto es el que establece el individuo con la divinidad, y en él aparecen ciertas restricciones. Un elemento importante de este tipo de compromiso es la lista de tabúes, que traza la divinidad de acuerdo con sus características y también está en los actos y objetos que la complacen y la halagan. El mito que aparece a continuación del Odún Dífa, Baba Ofunmeyi, narra las consecuencias de faltar a un pacto sellado con una divinidad a través de la historia de un médico que era muy famoso por sus acertadas decisiones a la hora de valorar si un paciente se salvaría o no. Pero lo que no sabían sus conciudadanos es que éste había hecho un pacto con la muerte. El acuerdo era que cuando un enfermo quedaba en las manos del médico, la muerte encendería una vela en la cabecera de la cama,
Pero si el enfermo se le había acabado su tiempo para vivir en la tierra, la muerte encendería otra vela a los pies de la cama, porque entonces le pertenecía. Pero una vez enfermo gravemente, el suegro del médico, se comprometió a curarlo, aun cuando ya había visto la vela que la muerte puso para señalar que el enfermo le pertenecía. El médico insistió en salvar a su paciente, entonces la muerte apagó su vela. El enfermo sanó, pero poco tiempo después, al despertarse una mañana, el médico vio una vela encendida a sus pies y cuestionó a la muerte por qué él no estaba enfermo. La muerte le contestó que él se había propuesto curar a un enfermo que tenía que morir, y al romper el pacto, él debía pagar con su vida. También se encuentran en la literatura yoruba ejemplos de pactos realizados entre dos divinidades, como en el siguiente mito, el cual revela el trascendental momento en el que Orunmila intercedió por la vida del hombre cuando hizo un convenio con la muerte. Por eso es que, si bien los yorubas reconocen que la acción de la muerte es inevitable, cifran sus esperanzas en Orunmila para impedir su aparición prematura. Un mito cuenta que el secreto de la muerte no era conocido al principio, y esto, naturalmente, era una causa de descontento para todos los hombres. Entonces, Echu sobornó ingeniosamente al hijo de la muerte, quien le reveló que el elemento indispensable con el cual su padre mataba a las personas era un garrote. Sin él, perdía el poder. El siguiente movimiento de Echu para alcanzar su deseado fin era sobornar a la tortuga, héroe muy popular y astuto de las fábulas yorubas, para que lo ayudara. La tortuga se puso a trabajar y gracias a la calculada estrategia robó el garrote de la muerte, quien perdió su poder inmediatamente. Todos se regocijaron. La tortuga ha privado a la muerte de su garrote. Los habitantes de Ife están libres. Sin embargo, la muerte hizo un pacto con Orunmila. Si éste lo ayudaba a recuperar su garrote, él respetaría a las víctimas que se pusieran bajo la protección de Orunmila. El mito concluye diciendo que desde entonces la muerte solo se lleva a los que no se ponen en manos de Orunmila o a aquellos que están absolutamente listos para regresar al cielo. Los ejemplos citados nos demuestran cómo el mito yoruba explica que los hombres pueden acortar su estancia en la tierra cuando violan los pactos y los tabúes que Ifá les prescribe a través de los Odum que rigen su destino, Odum patrón o en la adivinación ordinaria.